pequeño ejercicio o un experimento y tenemos estas dos formas en la pantalla y yo les voy a dar dos nombres, uno es Kiki y el otro es Buba, y quiero que piensen un minutito cuál es cuál, o sea, cómo se llama la de la izquierda y cómo se llama la de la derecha. Y les voy a dar los nombres, Kiki y Buba. Entonces les voy a dar un minutito para que piensen. Bueno, les comento que la forma de la derecha se llama Kiki y la forma de la izquierda se llama Buba. Y este fue un experimento cognitivo que se hizo hace mucho tiempo atrás para tratar de demostrar de que cuando nosotros vemos algo gráficamente, como que no es más una experiencia gráfica nada más, sino que ya empezamos a relacionar con un montón de cosas que no necesariamente podemos explicar fácilmente, pero de que como que cuando nosotros vemos algo como que nos da un indicio de cómo sentirnos al respecto. Entonces, bueno, ahí les presento el experimento de Kiki y Buba. Hoy vamos a estar hablando de cuestiones visuales y de por qué las cuestiones visuales funcionan como funcionan, o sea, por qué el mundo visual funciona como funciona. Y vamos a estar dando lo basiquito nada más, pero espero que aprendan un poquito más sobre el mundo del diseño visual. Lo primero que vamos a aprender se llama layout, y layout en inglés básicamente significa el posicionamiento de cómo las cosas están en un espacio dado. O sea, les voy a dar un ejemplo. Acá, por ejemplo, tengo una landing page que yo diseñé, y si ustedes se dan cuenta, como que todo está bastante ordenado. Esta es una landing page bastante estándar, bastante normal. Tengo el menú, tengo lo que vendría a ser el primer pedazo de contenido que dice Find Heads First, y después tengo un botón que dice, bueno, vamos a bajar la app. Entonces como que todo está bastante ordenado, entonces es muy fácil entender la página. Y a esto nosotros le llamamos layout, que son las líneas invisibles que nos dan soporte visual o que nos permiten tener cierto orden, que nosotros como que no vemos pero sabemos de que está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Siempre es de que nuestro cerebro como que busca orden. Nosotros siempre buscamos tratar de darle sentido, tratar de ordenar o de hacer que nuestro cerebro pueda consumir de forma más fácil la información que nosotros le tiramos. Y dentro de esto, a lo que nosotros llamamos layout, existe algo que se llama alineamiento. Y yo no sé si alguna vez ustedes llegaron a escuchar de que, por ejemplo, la gente que tiene caras más simétricas es más atractiva, que de repente si se me inclinan de repente los ojos, es así como que me parece medio incómodo cuando veo una cara de esa manera. Entonces, bueno, existe algo que se llama el alineamiento de los objetos, y si yo les muestro esta imagen van a decir, bueno, pero estos cuadraditos como que están muy desordenados. Si yo veo una página web organizada así, como que me va a dar un ¿qué? No entiendo qué está pasando. Pero bueno, acá si les muestro esta imagen es así como que, bueno, está más ordenado, como que de repente siento que está todo bajo control. Y esto no es algo que pasa visualmente nada más, sino físicamente también. De repente cuando yo encuentro espacios que están llenos de cosas en donde no hay realmente un orden, como que siento capaz que está sucio o que no está pulcro, que no está ordenado. Pero de repente también si encuentro un lugar demasiado pulcro, demasiado ordenado, demasiado limpio, voy a decir, no sé, esto parece un hospital. Entonces, cuando se trata de orden, no siempre hay que hacerlo todo a rajatabla, como les vengo diciendo. Que a nosotros nos gusta el orden, pero tampoco tanto orden. De repente queremos un poco de dinamismo y ese orden empieza a ver mejor. Entonces, les voy a dar un ejemplo de una página que utiliza muchísimo este concepto, que se llama Pinterest, y de paso les voy a recomendar
Si es que ustedes están interesados en ser diseñadores, que utilicen mucho esta página, porque básicamente Pinterest es una página en donde yo lo que puedo hacer es crear álbumes de imágenes, y es súper, súper famosa, y nosotros los diseñadores usamos mucho, porque yo busco, por ejemplo, web de hospitales y me van a salir un montón de webs relacionadas a lo que estoy buscando. Entonces también de repente sirve para ver referencias, o para ver cómo se están haciendo las cosas, o para tener un montón de diseños de los que yo puedo robar y quitar ciertas cositas que a mí me gustan, para después poder hacer mis diseños propios. Entonces eso es lo que yo les quería mostrar sobre el layout. Algo también que quiero mencionar es de que si ustedes miran esta imagen, probablemente lo primero que van a leer es lo más grande. Y lo segundo es el subtítulo, que capaz van a leer, pero capaz van a leer después de leer lo primero. Y después tienen el texto corrido que nadie nunca va a leer, porque en la web probablemente el 90% de las personas no lee texto y no quiere leer tampoco. Y aunque ustedes escriban el mejor contenido posible, la gente no lee texto a menos que se sienta obligada a hacerlo. Entonces, esto que vemos acá, por ejemplo, en layout se llama jerarquía, que es yo le voy a dar la importancia visual necesaria a las cosas que yo quiero que se vean primero, o que se lean primero, o que se interpreten primero. Entonces, esto también entra en juego cuando se trata sobre layout. Entonces, cuando yo quiero ordenar cosas en un espacio, lo que tengo que tener en cuenta son cosas como el alineamiento, la simetría, pero de repente el dinamismo, porque si quiero romper las reglas, que no sea tan aburrido, ¿verdad? Pero voy a romper sabiendo ya un poquito de esta teoría visual que estamos dando. Y después tenemos cosas como la jerarquía. Y jerarquía también hay en colores, ¿verdad? De repente el color más fuerte va a tener más atención que los colores más suaves y cuestiones así. Bueno, otra cosa que les voy a mostrar es tipografía, y vamos a tocar un poquito nomás, porque yo sé que este bootcamp está más dedicado a ingenieros, pero vamos a ver las cositas básicas nada más. Y la cuestión con la tipografía es que primero nosotros siempre confundimos lo siguiente: tipografía es la familia entera de fuentes, y la fuente es una fuente en particular. Entonces, cuando nosotros tenemos diferentes tipos de fuentes, bueno, eso forma una familia que forma una tipografía. Otra cosa que les voy a mencionar es de que nosotros, para productos digitales, el estándar normalmente es que nosotros usamos tipografías que se llaman sans serif, que significa tipografías sin serifa. Y las serifas son estas formitas que están en estos círculos rojos, que se utilizan normalmente en textos impresos, aunque también hay tipografías digitales que se transportan a lo digital, de esa costumbre de poner serifas, porque las serifas nos ayudan a leer y a identificar cada letra de manera particular, para que yo pueda, para que no le guíe a mis ojos, no me canse tanto, que yo pueda leer fácilmente y que pueda leer también desde lejos. Pero en productos digitales estamos más acostumbrados de repente a usar tipografía sans serif. No quiere esto decir que yo no pueda utilizar una serif. De repente, por ejemplo, si yo quiero trabajar para un diario muy típico, que es así muy elegante, necesito usar de repente serifas para títulos, se puede. Entonces tampoco es algo que está así rajado en piedra, que no siempre tenemos que usar sans serif, no es real eso. Pero a lo que voy con esto es de que, bueno, cada tipografía tiene de repente como que un estilo, o de repente como que nos da cierto sentimiento cuando vemos. O sea que, bueno, como que de repente tienen un poquito de personalidad. Y a lo que voy con esto es que, bueno, no hay tipografías malas realmente. Hay solamente tipografías acorde al estilo que yo quiero manejar. Entonces, usando un ejemplo, vamos a decir que yo quiero escribir en mi página los mejores juguetes para tu perro. Probablemente yo no voy a usar el ejemplo que tengo a la derecha,
que es así un ejemplo como que muy duro, muy, de repente tiene así esas serifas medio raras que me parece muy serio, probablemente vaya, no sé si vaya con lo de la izquierda, pero vaya con algo que se, se afine más con lo que estoy diciendo. Entonces, cuando hablamos de tipografías y nosotros vemos y decimos, bueno, esto se ve de X manera, me hace sentir de X manera, es porque las tipografías transmiten esa personalidad. Y yo creo que las piezas gráficas más obvias en donde nosotros podemos ver esto es en los pósters de películas. O sea que si ustedes se fijan, hay un sinfín de tipografías diferentes que bastante particulares que, bueno, nos generan ese estilo que nos dice va tan bien con el póster y no sabemos por qué, pero bueno, ahora entendemos un poquito mejor que se trata sobre esa transmisión de personalidad entre líneas. Pero algo que hay que tener en cuenta es de que incluso si usamos tipografías que entre comillas no tienen tanta personalidad, de lo que nosotros nos tenemos que acordar es de que las tipografías de todas maneras sirven una función. Y yo puedo ordenar algo que tiene muchísimo texto, como Google por ejemplo, en donde igual todo se ve bien. Y si yo me pongo a analizar por qué esto se ve tan ordenado, aunque sea muchísimo texto y yo puedo entender dónde está qué cosa, ahí entran a jugar un montón de cosas, como si pueden ver acá, por ejemplo, el tamaño, la jerarquía, el color, la cantidad de texto que se permite en cada parte. Todas esas cosas son cosas pensadas, el layout, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros vemos puede ser en un flyer, puede ser en las redes sociales, puede ser en cualquier cosa visual, ustedes tienen que saber que se pensó de antemano para que ustedes puedan consumir y de que todas las cosas que ustedes ven tienen una razón, siempre y cuando exista un diseñador detrás. Lo que sí les voy a decir, y esto sí recomiendo, que es un tip, que cuando traten un diseño, traten de no usar más de 3 tipografías. De hecho, yo les diría, empiecen con una nada más. No vayan a usar 7, 10 tipografías diferentes. Y recuerden que no estamos hablando de fuentes, porque una familia tipográfica tiene varias fuentes. Estamos hablando de familias tipográficas. No intenten usar muchas porque va a ser como nuestro cuarto que de repente se empieza a poner como que desordenado, ¿verdad? Mientras más cosas le agreguemos. Entonces, cuando se trata de tipografías, bueno, queremos que esté pulcro. No queremos tantas cosas dentro de nuestro espacio. Entonces, eso es lo que les quiero comentar sobre tipografía. Y hay algo que no tiene tanto que ver con tipografía, pero tiene que ver un poquito con la elección del lenguaje que nosotros decidimos usar cuando se trata sobre títulos, cuando se trata sobre texto corrido o cualquier cosa que nosotros queramos comunicar en palabras, que es de que cada frase o cada palabra que nosotros elijamos tiene un peso en la mente de la gente. O sea, de que si yo digo conozca su futuro, capaz yo quiera llamar la atención de alguien y eso funcione. Pero si yo digo lea su destino, como que de repente empieza a sonar un poco raro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Capaz yo quiero generar intriga o capaz quiero llamar la atención de las personas que leen el horóscopo. Pero si yo digo, bueno, lea el horóscopo, es mucho más directo, pero es de repente, o podría ser de repente, un poquito aburrido. Entonces, las palabras que nosotros elegimos, y si ustedes se fijan en todo tipo de producto gráfico, ya sea en redes sociales, las promociones, en revistas, en los títulos que se eligen en el diario, las cosas que ustedes ven en publicidad, hasta los tweets que de repente son los más famosos. Si ustedes se fijan, la efectividad de estos materiales varía de acuerdo a las palabras que nosotros elegimos. Entonces, eso también es algo que, aunque ustedes digan, bueno, yo no creo que nadie
piense o trabaje en eso, sí. Nosotros sí pensamos en eso, sí trabajamos y sí tenemos en cuenta. Inclusive hasta algunas veces se llegan a hacer testeos A/B, que si se recuerdan son los testeos en donde yo pruebo dos prototipos similares. Inclusive se llegan a hacer testeos en donde solamente varía la palabra del botón para ver si la gente aprieta más o menos una palabra que otra. Entonces son cosas muy calculadas que no tenemos que ignorar y a las que les tenemos que dar su debida importancia, porque la manera en la que nosotros nos comunicamos tiene un efecto emocional, o sea, nos deja con ciertos sentimientos. De repente si nosotros usamos, y lo más común, o donde podemos ver esto comúnmente es en las groserías. Si yo digo palabras fuertes o insultos, voy a generar una reacción simplemente porque así nosotros nos comunicamos. Bueno, por último quiero hablar un poquito de el color, que yo sé que esto cuando la gente está empezando a diseñar de repente le intimida mucho a varias personas, pero lo bueno es de que el color tiene toda una ciencia detrás. Entonces existe algo que se llama la teoría del color, que no solamente de repente, en donde, bueno, no solamente estudiamos el color como un fenómeno físico, sino que ya como un fenómeno en donde nos afecta culturalmente. De repente le damos ciertos significados a los colores, tenemos ciertas fórmulas ya estudiadas. Entonces no es tan necesario aprender mucho sobre esto en esta instancia, yo creo. Simplemente hay que tener en consideración ciertas cositas. Les voy a dar un ejemplo. Esta es una página para un lugar que ofrece servicios velatorios. Y si ustedes se fijan, bueno, los colores que tiene son bastante relacionados. O sea, yo fácilmente puedo relacionar con los temas que está tratando, ¿verdad? De repente no es así un negro o algo así muy negativo. Es bastante respetuoso, neutro, usa grises, usa dorados, de repente algunos blancos. Inclusive el retoque de la imagen es bastante suave, ¿verdad? Tiene unas flores, de repente veo un poquito del cajón de atrás, pero no es nada obvio. Entonces es así bastante sutil el diseño de esta página. Y esto es algo que nosotros tenemos que considerar siempre, porque si yo, por ejemplo, voy a diseñar para una iglesia tradicional y les voy a trabajar la página, yo no puedo usar de repente colores así como rojo y negro, cosas, aunque quede bien, igual si no va acorde al estilo o a la estética que yo estoy tratando de comunicarle a los usuarios y a las personas que van a usar esa página, inclusive hasta los dueños de esa página, que probablemente serían personas de esta iglesia imaginaria. Tengo que tener en cuenta todas esas cosas a la hora de diseñar. O sea, lo que yo quiero que ustedes saquen de acá es de que traten de ver y con nuevos ojos las cosas que ustedes consumen, ya sea en redes sociales, ya sea en las revistas o en la tele o en las mismas aplicaciones que ustedes usan, y pregúntense por qué están eligiendo esta palabra o por qué esta palabra me es tan fácil de elegir o de entender que otra, ¿verdad? Entonces piensen un poquito en eso y empiecen a ver cómo, no quiero decir cómo los diseñadores les manipulan, porque en cierta forma sí estamos tratando de manipular un poquitito, pero a mí me gusta ver más como que nosotros tratamos de comunicar mejor las cosas, en vez de decir, bueno, manipulamos, ¿verdad? Pero bueno. Y por último, les quiero mostrar, en relación al color, les quiero mostrar esto, que es de que si ustedes tienen problemas para combinar colores, sepan también lo siguiente, que es de que en la ciencia del color también nosotros tenemos como que fórmulas matemáticas en donde nosotros como que ya estudiamos cómo combinar los colores. Entonces si ustedes ven, bueno, voy a usar una paleta complementaria, por ejemplo, de repente quiero algo que sea más chocante, pero si voy a elegir una paleta análoga, de repente quiero algo más tranquilo, que se mantenga así en la misma ola de colores. Entonces puedo variar y puedo intentar un montón de cosas, pero si no estoy seguro de qué colores usar,
no está mal tampoco agarrar una paleta en Pinterest o pedirle a Google, bueno, tirame algunas paletas que yo no sé combinar colores o estoy apurado, apurado. Entonces, hagan eso y no se sientan culpables si es que quieren copiar tampoco, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre plagiar, que es copiar exactamente todo, y copiar, pero para que yo pueda usar. Porque algo que pasa mucho en el mundo del diseño es de que, bueno, la gente tiene cierto miedo de copiar, y la verdad es que copiar no está mal. Si ustedes van a copiar para hacer algo mejor o van a copiar para hacer un remix, está súper bien, y de hecho yo les diría que intenten y hagan eso luego. Lo que sí está mal es plagiar. Pero bueno, eso. Y hablemos de una ultimita cosa y después ya les suelto. Y quiero hablar un poquito sobre la diferencia entre UX y UI. UX, ustedes ya saben que viene de la experiencia del usuario, que es el User Experience, por eso es UX. Y UI viene de User Interface, que es la interfaz del usuario. Entonces, normalmente nosotros tratamos UI como todo lo que sea visual. De repente tiene, bueno, las cosas que vimos. Teoría del color, tipografía, puede ser un poquito de layout, animaciones, todas esas cosas visuales. Y UX, bueno, ya estuvimos dando por más de una semana, como que ya entendemos mejor que es también un tipo de estética, pero es un tipo de estética diferente. Y la realidad es de que ambas de estas cosas van de la mano. O sea, yo no puedo decir que tengo buen UI si no tengo buen UX, y tampoco probablemente si yo tengo una mala UX, probablemente tenga mala UI también. Y a lo que voy con esto es de que estas dos cositas van muy apegadas de la mano. Pero yo diría, bueno, hasta algunas veces resultan en la misma cosa. La cuestión nada más es de que nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de estética visual. Porque la estética nosotros decimos, bueno, la estética es algo que yo relaciono más con lo visual, pero la realidad es que la estética puede ser algo que no necesariamente es visual. Y les voy a dar un ejemplo, porque normalmente cuando nosotros vemos un póster o vemos un flyer y decimos, ay, bueno, se ve bien, esto es muy lindo, yo digo, bueno, esto es estético, visualmente estético. Pero de repente también yo puedo decir, a mí me encanta los sábados irme a X café, porque ciertos olores o cómo se maneja el espacio o la música me generan cierto sentido estético. Entonces a eso nosotros le podemos llamar UX, y a lo que vendría a ser, bueno, el sentido estético visual, eso sería la UI. Pero ambos son estética, ambos son como que hay una serie de cositas que nos hacen sentir de determinada forma. Entonces normalmente nosotros pensamos en estética visual cuando decimos estética, pero UX también es estética. O cuando nosotros nos vamos a ese café con ese estilo que yo no sé qué tiene, pero la música y los olores de la comida me hacen sentir de cierta forma, eso también es estética. Bueno, hasta acá llegamos en esta clase y espero que podamos seguir aprendiendo.